Entonces les comento, el día de hoy vamos a revisar sobre el budismo. Les comparto pantalla. Ya. Eh, El budismo es una religión, filosofía. Aquí realmente no les supiese decir qué es más o qué es menos, porque realmente las religiones, en este caso especialmente asiáticas, no es que tienen un componente, digamos, parecido a lo que es las religiones en Occidente, sino que se tiene más que ver con la forma de pensar. Ellos dan algunos lineamientos de lo que sería, por así decirlo, lo adecuado, pero no es que tienen esta idea un poco castigadora, por ejemplo, de lo que es, si no cumples esto, te vas al infierno, sino que ellos proponen más desde un punto de vista de introspección que se llegue a esta idea de lo que puede ser un Dios. De igual forma, ellos no proponen un Dios como tal, sino que les decía, para ellos básicamente todo es Dios. Y ha tenido en los últimos años una escala a nivel mundial muy, muy importante. Esta se cree que surge en la India en el siglo VI antes de Cristo. Y básicamente para ellos quien funda la religión es Siddhartha Gautama, que a posterior será convertido en la figura de Buda o el iluminado. Aquí muy importante, Buda no es que es una persona en específico, sino Buda se le llama a todas las personas que alcanzan esta iluminación. Entonces, por así decirlo, Buda es una especie de Dios, por así decirlo, a la cual se aspira a llegar. Cuando ya una persona está en el nirvana, es decir, cuando ya está en completa calma su alma y puede entrar en un proceso de meditación completamente profunda, es cuando se les llama Buda o el iluminado. En la historia han existido muchos de ellos, entonces muchas veces eso, las personas tienden a confundir que Buda es una persona en específico o es un dios como tal. No, sino es más que nada una referencia a un estado que se alcanza. Y va el primero que inicia con esto es Siddhartha Gautama. Esta es una religión no teísta, como les mencionaba, que no tiene un dios como tal específico cual rezarle, sino es más que nada una lista de comportamientos, es una lista más que nada de preceptos de lo que ellos consideran que es lo adecuado, que viene de la familia dármica, que es de una cultura dentro de lo que es la filosofía hinduista y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, que tiene distintas prácticas. Por eso es lo que les digo que es muy distinto a la religión, cómo se lo vive en Occidente, cómo se lo vive en estas regiones, donde ellos tienen, por así decirlo, variaciones y no por eso deja de ser la misma religión, sino que al ser más que nada un libro de conductas, por así decirlo, no es que ponen estos límites tan claros o tan marcados como lo son en otras religiones al momento de ejecutar su propuesta. De igual manera, por ejemplo, hay religiones muy, muy ortodoxas o muy cerradas como lo es el Islam, donde si no se cumple una regla, por así decirlo, se deja de ser ya eh, parte del judaísmo, sino que por parte del budismo es mucho más amplio el concepto de lo que ellos tienen de religión. Entonces, Buda, como les había mencionado, uno de los primeros Budas es Siddhartha Gautama. Él nace en la India en el 563 antes de Cristo. Él se cría como un príncipe donde tenía todos los privilegios y su padre, que era el rey, él básicamente pidió que no conozca ninguno de los males de la vida. Él vivía en un castillo completamente encerrado para no toparse con la muerte, con la pobreza. Entonces él creció así por muchos tiempos, pero él siempre le quedaba la duda de que qué hay por fuera del palacio. Entonces, una vez se supone que un sueño, él se topa con esta realidad y logra escapar del palacio en el que vivía encerrado.
y a lo que él logra escapar se topa con un anciano, se topa con una persona pobre, se topa de igual forma con un velorio y él conoce el sufrimiento del mundo y él básicamente lo que decide es empezar a meditar para lograr descubrir una forma de acabar con el sufrimiento. Entonces, como les decía, cuando él logra escapar de la cárcel de oro en la que él vivía, él comienza con esta meditación que luego se le conocería como yoga y se da cuenta que hacer este tipo de situación de únicamente quedarse introspectivo no deja ningún provecho. Entonces, él comienza a meditar pasando por distintos tipos de estados de conciencia. Una vez que por él, así decirlo, limpia su alma y él llega a este nirvana, como les decía, la calma perfecta, él alcanza el estado de iluminación. Entonces, cuando él alcanza el estado de iluminación, se supone, por así decirlo, que Dios le habla. Entonces, en estos conceptos de que Dios le habla, básicamente él descubre eso, que el deseo es lo que está ligado al sufrimiento, el deseo de tener más dinero, el deseo de vivir más, el deseo de tener X o Y objeto. Entonces, él propone este precepto de que los seres humanos deberían librarse del deseo y con eso se librarían del sufrimiento. Y hay una de las estatuas características que hay por toda la India, de igual forma por todo el continente asiático, de la representación de Buda que está meditando. El budismo ya como religión específica surge en el 500 a.C. al norte de la India y se ha extendido principalmente al sureste de Asia y ha ido presentando algunos cambios a lo largo de su historia. Dentro del budismo, como les decía, al ser mucho más amplia o mucho menos estricta de lo que son las religiones en Occidente, podemos mencionar básicamente principios que ellos tratan de seguir sin ser ataduras para los mismos. El primero en el que creen es el dukkha, que es básicamente que el vivir se puede traducir como sufrimiento. Sufrimos desde el punto en el que nacemos, por eso nacemos llorando, y de igual forma morimos sufriendo, por eso no nos queremos alejar del mundo. Y ellos consideran que la vida es cíclica, y aquí existe la verdadera idea del karma. Para el budismo, que es donde se origina esta idea del karma, no es que, por ejemplo, como yo me caí hoy día, es del karma porque yo me reí de alguien que se cayó el día de antes de ayer. No, sino para ellos el karma se daba en la reencarnación. Si yo reencarno, por decir, en un conejo, puede que yo haya tenido un mal karma, porque significa que yo me degradé, por así decirlo, a un animal que es una presa. Y para ellos, una persona que tenía un completo karma se terminaba convirtiendo en un paria, que lamentablemente estaban asociadas a las personas que tenían lepra y ellos básicamente creían que con solo tocarles se pasaba ese mal karma. Entonces, lamentablemente, por ahí existían muchos procesos de discriminación, pero es por donde existe esta idea de karma. También creen en el samudaya, que es del deseo de los androides provocar el sufrimiento, lo que les mencionaba. Entonces, como el hombre desconoce esta naturaleza humana, de igual forma, siente ansiedad hacia las cosas materiales. Y para el budismo se debería vivir una vida completamente austera, tener únicamente lo mínimo que tenemos para sobrevivir o que necesitamos para sobrevivir y el resto ya provoca sufrimiento, lo que les decía. ¿Realmente necesito este teléfono? ¿Necesito esto? ¿O es simplemente un estándar cultural que me están imponiendo? Tenemos al Nirodha, que se basa en la liberación del deseo. Yo como ya me empiezo a cuestionar estas cosas, me doy cuenta de que yo realmente no necesito más de 4 cambios de ropa, y eso un poco por la idea de higiene que tenemos. Y esos 4 cambios de ropa no es que necesito que sean de altas marcas o de muy costosas. Al fin y al cabo, la ropa cumple una sola función, que es cubrirnos del frío, y ahí puede, si queremos ser un poco estético, pero de ahí no tiene por qué ser más importante de eso. Cuando me empiezo a cuestionar ese tipo de cosas, yo me voy liberando y me doy cuenta que, por ejemplo, no tengo que invertir $100 en una camisa, en unos zapatos, cuando puedo comprar buenos zapatos en $20 aquí de Ecuador.
de igual forma con todo lo demás, y esa liberación me va dando cuenta de que yo ya no vivo preocupado porque me dicen que me he visto bien, porque me he visto mal. Si lo dicen, pues bien; si lo dicen mal, yo ya no vivo preocupado porque no me alcanza el sueldo por eso mismo. Me voy dando cuenta que voy llegando a ese nirvana o esa liberación del sufrimiento cuando va acabando mi ignorancia de este tipo de cosas. Y por último, de igual forma, tenemos el maga, que una vez que alcanzamos la liberación, lo que se trata es de conducirnos por uno de los 8 buenos caminos, que es tener una buena visión de las cosas, no dejarnos llevar por las primeras impresiones. De igual forma, el tener la buena intención, hay un poco relacionado a lo que vimos con el video de lo de realmente ser empáticos con las demás personas, del quererles ayudar desde la propia iniciativa y no solo desde un punto de vista de sentir pena. También tenemos un modo de expresión correcto, realizar buenas acciones, tener un estilo de vida adecuado, que no sea mesurado a ninguno de los dos extremos, porque Buda también vivió eso. Él vivió una época de ayuno donde quedó completamente flaco, 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 y eso no le sirvió para absolutamente nada, que para más matarse de hambre, pero tampoco menciona que lo correcto sería englutarse de comida, sino que tenerlo, como les decía, lo mínimo que necesitamos para vivir. De ahí es lo adecuado. De ahí, menos o más de eso, obviamente ya está sufriendo nuestra alma. Esforzarse de forma positiva, tratar de tener buenos pensamientos y adecuarse a la contemplación de un modo adecuado. Y aquí de igual forma, yo les dije es un poco de vista desde el punto personal. Lograr la meditación es algo que me ha servido mucho, mucho, mucho para relajar emociones, para tomar cada vez mejores decisiones, y eso trasladarlo ya al día con día, realmente sí es muy, muy positivo, porque uno no se siente al final tan cansado, tan estresado como a veces llegamos o a veces vivimos, y es incluso un mejor estilo de vida en cuanto a la salud. Entonces, algunos elementos claves: para ellos la plenitud espiritual se logra con buenas acciones y buenos pensamientos. La vida es una secuencia de nacimientos y muertes hasta que, por así decirlo, cumplimos un ciclo y, como les decía, nos volvemos uno con el universo o uno con Dios. La pagoda, que es otro de los elementos claves, también tenemos que es uno de los templos más importantes del budismo, que está cubierto con oro en una especie de paraguas que contiene más de 4000 diamantes, que ahí ustedes pueden observar. Dentro de sus textos sagrados tenemos el Dhammapada, que es su libro más famoso, en el cual están las enseñanzas de Buda, estas 4 verdades que les había mencionado, de igual forma la explicación de los 8 caminos, y que se han ido transmitiendo de forma oral debido a la inexistencia de imprentas, más que nada de la época, y que luego pasa a ser un texto como tal. Y a ver, de igual forma tenemos a los monjes budistas que tratan de igual forma alcanzar este nirvana, como les decía, para lograr el punto de iluminación máximo y con ello acercarse a este estado de igual forma que Buda alcanzó, donde se vuelve uno con el universo, y él establece estos preceptos. Ya hay una imagen. Ya, entonces, para ir finalizando, tener en cuenta, el budismo es una religión que surge en la India alrededor del siglo VI antes de Cristo. Esta es fundada por Buda, que luego es conocido como Siddhartha Gautama, que él estaba meditando debajo de una higuera. Entonces, él una vez alcanza el estado de iluminación, que básicamente propone las 4 verdades que ustedes vieron para alcanzar esta liberación espiritual, y con ello establece una de las religiones más influyentes que tenemos en la actualidad y alrededor del mundo.
Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. Ninguna, licenciado, ninguna, licenciado.